Mateo 21, 28. Dice así la palabra de Dios, y vamos a leer solo el versículo 28 y luego pasaremos al 33. Dice así la Biblia: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Hasta aquí. Y como es tan breve, dejadme que lo lea otra vez. ¿Qué os parece? Dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Versículo 33. Dice Jesús: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, etcétera, etcétera. Por favor, volvamos al principio de este versículo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Los 2 pasajes que hemos leído hablan de un hombre. Los 2 pasajes que hemos leído hablan de un hombre que tenía hijos, pero solo uno de estos 2 pasajes se refiere a ese hombre como padre. Solo uno de los 2. En nuestra cultura occidental, este detalle pasa desapercibido, pero en la cultura oriental, en la cultura semítica, en la cultura hebrea, este detalle no pasa desapercibido, porque es un detalle de la máxima importancia. Si en el primero de estos pasajes el traductor omite la palabra padre, es porque en el original ese término no aparecía. Y si no aparecía ese término es porque se omitió intencionalmente. Nosotros usamos la palabra padre con mucha facilidad, pero entre los orientales existía una cuidadosa selección de los vocablos. Siempre ha habido un código de honor entre los escritores, pero entre los orientales esto se eleva a la máxima expresión. Escritor no es quien escribe cosas, sino quien las escribe bien. Y este código de honor los orientales lo llevaban hasta las últimas consecuencias porque utilizaban, fijaos, lo que llamaban economía selectiva de las palabras. Economía selectiva de las palabras. Para los orientales de aquel tiempo había un respeto profundo hacia determinados vocablos. Por ejemplo, el nombre de Dios. El nombre de Dios jamás sería pronunciado en voz alta. Era un nombre sagrado. En su lugar se utilizaba la expresión Adonai, que significa literalmente mi amo, mi Señor. Así se referían a Dios. Pero escribir el nombre de Dios era un ritual sacrosanto. Cuando llegaban en el manuscrito al término, al nombre de Dios, la mayoría de los escribas se lavaban completamente. Luego limpiaban la pluma, escribían cada letra de ese nombre, cada letra de memoria. Perdón, jamás de memoria. Miraban y la escribían. Miraban la siguiente letra y la escribían. Si un rey entraba en la cámara del escriba, cuando el escriba estaba con el nombre de Dios, el rey tendría que esperar. El escriba no levantaba la cabeza, estaba con el vocablo más santo, el nombre de Dios. Después de que se hubiera escrito, ese nombre se tapaba con la mano hasta que la tinta se secara, para que ni una sola impureza cayera en la tinta. Era sagrado.
Se han descubierto manuscritos de la palabra de Dios escritos en tinta de plata, y cuando llegaban al nombre de Dios lo escribían con oro. Pero sabéis, después del nombre de Dios, después de ese vocablo sagrado, uno de los que para los escribas y para toda la sociedad oriental más peso tenía era el de Padre. El título de Padre no era un nombre, era un título que encerraba un tremendo poder. No lo utilizaban a la ligera, no se lo llamaban a cualquiera. Un padre en la cultura hebrea no era un hombre que había sido capaz de engendrar hijos. Solo se llamaría padre a quien obrara como padre. Para ellos un padre no era un depósito de esperma, sino un auténtico depósito de principios y de valores capaces de educar a los hijos. Cuando señalaban a alguien y le decían padre, estaban halagándole, elogiándole hasta el extremo. No es casualidad que en las dos parábolas inmediatamente seguidas de Jesús, en uno de los casos se omita ese nombre. Para Dios, el título de padre tenía un peso tan tremendo. Intenta situarte en esto. Alguien se aproxima a ti y te dice, mira, te voy a encargar algo. Siéntate y escucha con atención, porque lo que te voy a encargar es trascendental, radicalmente importante. Lo que te voy a encargar, te dice esta persona, es lo siguiente. Vas a tener que redactar 10 leyes, solo 10. Y esas 10 leyes que tú vas a redactar servirán de base para todas las constituciones de todas las naciones y por todas las generaciones. El mundo se va a regir por esas 10 leyes que tú establezcas. Piénsatelo bien. Estoy seguro de que en esas 10 leyes no olvidarías una que prohíba el asesinato. Probablemente tampoco dejarías de redactar una que prohíba el robo, el hurto. Pero quiero preguntarte, de esas 10 leyes, solo 10, ¿usarías una para exigir honra al padre y a la madre? Fíjate si para Dios es importante esto de ser padres, que utilizó una de las 10 normas de su decálogo para exigir honra al Padre. El término Padre tiene mucho peso en el cielo, muchísimo. De hecho, una de las ideas más revolucionarias que Cristo introdujo en su ministerio fue cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, queremos aprender a orar. Y va Jesús y les dice, está bien, sacad papel y boli, os voy a enseñar cómo orar. Cuando oréis, hacedlo así, diréis lo siguiente, Padre nuestro. Esa simple idea es una idea que dinamitó la estructura hebrea. ¿Qué has dicho? Dios, te estamos diciendo, Jesús, te estamos pidiendo que nos enseñes cómo dirigirnos a Dios. Y Jesús dice, sí, lo he entendido. Cuando miréis a Dios, cuando habléis a Dios, llamadle Padre. Eso era impensable en aquella cultura. Nadie había llamado jamás a Dios Padre. Dios era el innombrable. Y de repente Jesús les dice, mirad al cielo. Quien está ahí arriba, quien rige el universo, ha decidido llamarse Padre. Pero si aquí quedara todo, ya sería emocionante. Pero hay algo que necesitas saber. Si al menos Jesús hubiera utilizado la expresión Padre. Pero ¿sabes lo que dijo Jesús?
Jesús dijo, cuando miréis, necesito decíroslo un poquito más cerca. Jesús dijo, cuando miréis al cielo, cuando os dirijáis a Él, le llamaréis Abba. Esa es la expresión, Abba. Abba no es un grupo de rock sueco. Abba es la primera palabra que aprende un bebé en el hogar. Abba es papito. Ni siquiera es padre, ni siquiera es papá, sino que es papito. Es un abrazo más que una palabra. Me han encantado las formas en que ha recurrido al idioma hebreo y al griego. ¿Sabéis? Una característica de este idioma. El idioma hebreo es tan rico que no redacta frases, sino que pinta cuadros. Y cuando él dice, llamaréis a Dios Abba, está diciendo, llamadme papito, papá. Mirad, en una ocasión yo escuché a un hombre predicar durante 30 minutos. Lo que nos gusta que siempre prediquen, los que han de predicar, ¿no? Pero de esos 30 minutos, él se tiró 20 minutos, créetelo por favor, enumerando títulos de Dios. Príncipe de paz, estrella de la mañana, el buen pastor, el príncipe de los pastores, uno tras otro, tras otro. No era solo lo que enumeraba, era cómo lo hacía. Estaba describiendo la majestad de Dios en un compendio de títulos, de honores. Hay decenas y decenas y decenas de títulos que describen a Dios. Y la pregunta es, si ya tienes tantos, Dios, ¿por qué elegiste también llamarte Padre? Y además, Padre es uno de los títulos que con más frecuencia se utilizan en la Biblia. ¿Por qué Dios eligió llamarse Padre? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía que en el mundo hacían falta padres. Hacían falta padres que fueran auténticamente padres. Paso el 30% de mi tiempo en el ámbito de consejería familiar, matrimonial, en hogares. Y he descubierto hombres, lo digo con todo el respeto, siendo yo también hombre como vosotros, pero lo digo con toda la determinación. Más del 60% de los problemas que llegan al hogar tienen que ver con que la figura paterna no está siendo llenada. No se está cubriendo el papel auténtico del padre. He descubierto que cuando un padre se calza los zapatos de padre y determina pisar el suelo con esos zapatos, algo cambia en el hogar. La pregunta es la siguiente: ¿qué se le exigía? ¿Qué se le reclamaba a un hombre que había engendrado hijos para ser llamado padre? Y la respuesta es la siguiente: lo primero que se le exigía a ese hombre es que en su casa fuese un maestro con su ejemplo. Se le exigía para llamarle padre que en su casa fuese un auténtico maestro con su ejemplo. Volvamos a los textos bíblicos que acabamos de leer. Mirad, en el primer caso hemos leído lo siguiente: el que tenía 2 hijos, aquel hombre que tenía 2 hijos, aparece mandando, ordenando a su hijo que trabaje en la viña. ¿Os habéis dado cuenta? Hijo, ve a trabajar en la viña. Ese hombre tenía 2 hijos. Pero mirad el segundo. Jesús dijo: oíd ahora otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, que plantó una viña, la cavó, ahondó, trabajó el terreno. La Biblia es extraordinariamente bella. Es extraordinariamente preciosa y precisa. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en el 2010, dijo: la Biblia es el libro más perfecto que jamás se haya escrito. Es perfecta en su estilo y perfecta en su contenido. La Biblia no guarda silencio acerca de nada de lo que es realmente importante.
Y cuando nos presenta a estos dos hombres, solo llama padre a aquel que dio ejemplo a su hijo de lo que había que hacer. No al que manda, no al que ordena. ¿Estás queriendo decirme, José Luis, que no tengo que dar órdenes en mi casa? Claro que sí. Hay que establecer unos parámetros en el hogar. Hay que mostrar a nuestros hijos cómo se deben conducir. Hay que trazar una línea de conducta. Pero la manera de trazar esa línea de conducta, la manera de establecer parámetros de buena educación, esa manera más convincente no suele llegar en el vehículo de la voz, sino en el vehículo de las acciones. No nos respetarán por el tono de voz que empleemos al hablar. Nos van a respetar por la coherencia que haya entre lo que decimos y lo que vivimos. Dar ejemplo ha sido, es y será el mejor método educativo que jamás exista. Un padre no es quien sabe mandar bien lo que hay que hacer. Un padre es quien sabe vivir como hay que vivir. Eso es fundamental. Nuestros hijos pueden entender nuestros errores, pero no pueden admitir nuestra hipocresía. Hace años que Dios puso una carga grande en mi corazón hacia los jóvenes. Desde ese momento una gran parte de mi tiempo la paso entre jóvenes. Hablo con ellos, les escucho. ¿Y sabéis lo que he descubierto? He descubierto que los jóvenes quieren seguir a Cristo. De verdad que quieren. Pero necesitan. No es una opción, es una necesidad que tienen. Necesitan referentes en el camino. Hombres que pisen delante de ellos con integridad y están dispuestos a pisar sobre esas huellas. Están dispuestos a seguir el camino que les tracemos, os lo aseguro. Hay jóvenes que quieren seguir a Jesús. Algunos, muchos de ellos están aquí en este momento. Ellos están mirando a los que van delante y de manera especial, con una predilección y una fijeza asombrosa, miran a sus padres. Ellos no quieren padres perfectos. Hace años que saben que no somos perfectos, pero no es eso lo que quieren. Ahora lo que necesitan son padres coherentes. Necesitan hombres que no lleven una doble vida. Hombres que alaben en la iglesia y que alaben en el hogar. Necesitan saber que sus padres no son un fraude, que se equivocarán muchas veces, pero que sabrán levantarse, enmendar el error y seguir adelante. Nunca, escuchad hermanos, nunca calibraremos suficientemente la influencia que un padre tiene en sus hijos. Y no estoy hablando solo a padres biológicos, lo repito. Estoy hablando también a aquellos que trajeron a alguien al Señor, se convirtieron en sus padres y ese alguien que nació en la iglesia les está observando. Nunca exageraremos la influencia que un padre tiene para con sus sucesores. Tuve acceso a un estudio que se les practicó a los 50 ateos más famosos de la historia. Hombres como Sigmund Freud, como Lenin, como Nietzsche, Voltaire, Marx, Stalin. Todos estos ateos famosos eran diferentes en casi todo, pero había algo en los que los 50 coincidían. Todos odiaban a su padre. Habían tenido padres indiferentes o directamente ausentes. Habían tenido padres intolerantes, autoritarios. Padres que jamás les habían abrazado y siempre les habían recriminado. Estoy convencido de que estos hombres de alguna manera tomaron la imagen de su padre y la proyectaron hacia Dios. Y dijeron, si mi padre es así y Dios se hace llamar padre, bastante tengo con un padre, no quiero otro. No necesito a Dios, no quiero que haya Dios. Nuestra conducta incide directamente en nuestros hijos.
No podemos calcularlo y sin embargo tenemos que intentarlo. Tenemos que intentar asimilar que la manera en que yo me conduzco va a determinar cómo ellos verán a Dios, cómo ellos mirarán a Dios. En una ocasión estaba hablando acerca de Dios como Padre. Había una atmósfera deliciosa en el auditorio, en el templo, pero hubo algo que rompió definitivamente esa atmósfera. Estaba en el momento más inspirado del mensaje. Siempre ocurre igual. Cuando uno está en el momento crítico, algo ocurre. Se va la luz o suena el móvil o la puerta chirría de manera estridente. Ojalá hubiera ocurrido eso cuando yo predicaba. Fue otra cosa la que ocurrió. Estaba mostrando de qué manera Dios nos ama, de qué manera Dios te ama. Cuando de repente una joven, una chica, comenzó a mover la cabeza a derecha y a izquierda negando. Yo la observé, seguí predicando, rogando a Dios que nadie captara lo que estaba ocurriendo. Pero aquella chica comenzó a poner más énfasis en su negativa. Finalmente gritó, se puso en pie y salió corriendo de la iglesia. Terminamos el culto como pudimos e inmediatamente fui a buscar a esa joven. Junto con los pastores de aquella iglesia me senté frente a ella y le dije: cuéntame, ¿qué te ha pasado? Jamás olvidaré esa mirada en la que se mezclaba el odio, el rencor y la tristeza en dosis gigantescas. Esos ojos que chorreaban lágrimas y esa boca que empezó a vomitar una declaración. Tú dijiste, me señalaba con el dedo, que Dios es Padre. ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿Por qué dijiste que Dios es Padre? Escúchame, dijo, mi padre me avergonzó, me humilló. Mi padre abusó de mí cuando yo era niña. Mi padre me dejó abandonada. ¿Por qué me recuerdas ahora que Dios es mi Padre? Nunca podré amar a Dios. Le odiaré igual que odio a mi padre. Algunas veces me ha ocurrido quedarme petrificado ante una declaración. Aquel día me ocurrió también. Era tan brutalmente honesto lo que estaba diciendo esa joven. No podía justificar lo que decía, pero podía comprenderlo perfectamente. Tal vez es el caso de alguien aquí. Tuviste un padre que jamás te abrazó. Tuviste un padre que siempre te exigió más de lo que podías dar. Pasaste años de tu vida esperando que por fin tu padre pusiera su mano sobre tu hombro y caminara junto a ti. Pero eso jamás llegó. Y ahora el término padre a ti te resulta hiriente, doloroso, repulsivo. Escucha. Estoy convencido de que en alguna medida, cuando Dios adoptó el título de Padre, era porque sabía que esas cosas iban a ocurrir. Porque Él sabía que habría padres que nos resultaría tan difícil dar la talla. Y Él quería que creciéramos con este concepto. Hijo, tal vez tu padre no pueda darte lo que necesitas. Por eso yo soy tu padre. Tal vez la mano de tu padre no alcance al valle que en ocasiones te tocará pisar. Por eso yo soy tu padre. Porque cuando no llegue su mano, llegará la mía. Cuando no puedas escuchar su voz, escucharás la mía. Tengo una certeza tan clara de que en esta, no sé cómo llamarle, si mañana o tarde, en este mediodía, hay algunos que están necesitando esa figura poderosa, relevante, transformadora de Dios como Padre. El abrazo que llevas años esperando, lo puedes recibir ahora. Esa palabra de afirmación que llevas años esperando, la puedes recibir ahora. Dios te ama tanto, pero tanto, que Él te dice:
yo no soy solamente tu Señor, yo no soy solamente ni siquiera tu Salvador, y qué grande es eso ya, pero además soy tu Padre. Puedes venir a mis brazos, puedes correr, te tomaré en mis brazos, escucharás el latido de mi corazón, sanaré tu herida. Es algo tan transformador, pero eso no nos exime a nosotros de una tremenda responsabilidad. El Padre influirá siempre en el Hijo con su conducta, pero también con sus palabras. Os voy a pedir que leamos por favor un versículo de la Biblia, Marcos capítulo 1 y versículo 11. Marcos 1, 11, veamos, vale la pena leer también el 9. Marcos 1, 9, 10 y 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, amigos, compañeros, quiero lanzaros un reto. Y el reto que os lanzo a vosotros me lo lanzo primeramente a mí. Tomemos la determinación, tomemos la firme decisión de bendecir a la generación que viene, a nuestros hijos, biológicos o espirituales, bendecirles. ¿Cómo puedo bendecirles? Mira esta imagen. Dios está bendiciendo a su hijo de 30 años de edad. Dios mira a su hijo que va a entrar en una situación delicada, va a iniciar un ministerio en el que encontrará una oposición brutal, va a entrar en un momento decisivo y justo cuando está en la línea de salida, antes de que emprenda el camino de 3 años y medio de ministerio, Dios dice: alto, que se pare la historia. Hay algo que tengo que hacer. Mi hijo va a pisar un terreno diferente. Y quiero que mi hijo pise ese terreno con la bendición de su padre. Y ante todo el mundo el cielo grita. Y lo que grita es la bendición de un padre a un hijo que tiene 30 años de edad. Pero ¿necesitaba Jesús esa bendición? Estoy convencido de que sí. Estoy seguro de que en momentos cruciales de su vida, en momentos críticos, cuando no tenía ganas sino de llorar, de abandonarlo todo, Jesús recordó: mi Padre me bendijo. Y mira cómo le bendice. Qué bendición tan concreta, tan breve, pero tan completa. Tú eres mi hijo. Eso se llama aceptación. En ti tengo complacencia. Otras versiones dicen: me encanta lo que haces. Eso se llama afirmación. Tú eres mi hijo amado. Eso se llama amor. Así que las 3 A's de la bendición son aceptación, afirmación y amor. Cuando como padres queremos bendecir a nuestros hijos, necesitamos recordar que la bendición no llega normalmente en la última PSP, que no pasa nada si tú puedes comprársela, ahora controla su funcionamiento. Pero este simple gesto, ¿me puedes ayudar un momento, hermano, por favor? Dije este simple gesto, qué imprecisión acabo de cometer. Este tremendo gesto puede cambiar la vida de un hijo, el abrazo de un padre. Escucha, estoy seguro de que los brazos de un padre, tengo un hijo crecidito, ¿se dais cuenta, no? Los brazos de un padre en torno al cuerpo del hijo crean un muro
de protección infranqueable a veces. El calor de la mano del hijo, del padre en el hombro del hijo, este calor va a persistir toda la vida. Pero temo que el frío que provoca la ausencia de esa mano también puede persistir toda la vida. Está absolutamente demostrado y comprobado que una de las cargas más intolerables que puede llevar un joven es saberse no aceptado por sus padres. Eso no es un arañazo, eso es un desgarrón en el alma. Palabras como: fuiste un accidente, ojalá no hubieras llegado, nuestra vida ya nunca fue la misma de que tú llegaste, esperábamos una niña y llegó esto. Esas frases, por favor, estamos dramatizando. Dame un abrazo, por favor. Pero no te vayas, no les hagas caso, no les hagas caso. Estamos dramatizando, ¿captáis la idea? Por favor, ahora, en este momento, yo te ruego que junto a este caballero, tú coloques a tu hijo o a tu hija y que determines recordar: eres mi hijo amado, le dijo Dios a Jesús. Porque palabras como esa se convierten en profecías que el hijo determina cumplir. Me dijeron que soy un desastre. Algo tan tremendo como eso. Aceptación, muchísimas gracias, lo hiciste genial. Me sigues amando, ¿verdad? Estoy tomando la recta final, pero si has de olvidar algo de lo que diga, por favor, que no sea lo que voy a decir ahora. Hay determinadas expresiones que nuestros hijos necesitan escuchar, la necesitan. Una de ellas es esta: te amo desde antes de que nacieras. Si no eres capaz de recordar cuándo fue la última vez que dijiste esto a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta, si no eres capaz de recordarlo, es urgente que lo hagas ahora. Si no eres capaz de recordar la última vez que abrazaste a tu hijo, mira, si tu hijo tiene desde los 13 hasta los 18 años, que tú le abraces, te va a decir: papá, no me rayes. Y tendrás suerte si no te dice viejo, quita. Pero eso lo dice la boca. El corazón está suplicando: necesito el abrazo de mi padre. El calor de ese abrazo le va a acompañar toda la vida. El frío de la ausencia de ese abrazo le acompañará también toda la vida. Hijo, eres un regalo de Dios. Damos gracias al cielo de que tú nacieras. Esas expresiones tendrán un eco poderoso toda su vida. Nelson Mandela dijo: nada resulta tan deshumanizador como la ausencia de contacto humano. Nada resulta tan deshumanizador como la ausencia de contacto humano. Nuestros hijos, en segundo lugar, necesitan recordar lo siguiente, necesitan escuchar lo siguiente: hijo, hija, te amo a pesar de tus errores. Cuando ellos han fallado, cuando ellos han metido la pata de la peor manera posible, tenemos dos alternativas: el rechazo o la aceptación con confrontación. Por favor, necesito matizar esto. No vamos a ser permisivos, pero necesitamos y necesitan que seamos comprensivos. Una de las grandes crisis para un hermano, compañero y amigo en el ministerio, un hombre a quien aprecio y a quien necesito a mi lado, una de sus grandes crisis fue cuando su hija de 15 años, 16, le comunicó que se había quedado embarazada. Este hombre y su esposa sintieron que el mundo se terminaba, que su ministerio se acababa. Frases como: quien pierde la reputación, pierde el ministerio, le torturaban por las noches. Frases como: quien no es capaz de guiar su hogar, no puede guiar la iglesia, le hicieron muchas veces pensar en abandonarlo todo.
Pero él se miraba a su esposa, se miraban entre ellos. Los dos miraban a Dios y decían: hemos vivido con integridad. No hemos sido perfectos, pero hemos buscado la integridad. Pensaron, me decía mi amigo muchas veces, en abandonar, en decir a su hija: márchate. Y sin embargo Dios les movió a lo contrario. Dios les movió a recibirla, confrontarla con su pecado, llamar a lo blanco blanco y negro negro, recordar a su hija que odiaban el pecado, pero decirle: hija, has sido desobediente, nos has herido, pero sigues siendo nuestra hija. Te amamos como te amábamos antes. Nuestra mano está tendida. No compartimos tu pecado. Tienes que dejar esa forma de vida. Pero nuestra mano sigue tendida. Sigue tendida. Esa joven hoy tiene un hogar. Está sirviendo a Dios con su esposo. Ese nietecito que llegó mucho antes de lo que lo esperaban está siendo una tremenda bendición para los abuelos. Les he visto abrazar a su nietecito. Les he visto llorar de alegría con su nietecito sentado en las rodillas. Les he visto abrazar a su hija. He visto cómo su hija abrazaba a sus padres. Y una vez más me he dado cuenta de que aún en la peor de las situaciones, el amor acepta, no comparte lo que no hay que compartir. Y estoy seguro de que sois maduros para entender el matiz. Afirmar a nuestro hijo es decirle: has sido un hijo desobediente, a veces ingrato, pero todo el tiempo, hijo. Si Dios no me aceptara así, si Dios me hubiera vuelto la espalda en el primer error, hace décadas que yo no estaría aquí. Pero Él me mira y me dice: a veces desobediente, a veces infiel, pero todo el tiempo, hijo. ¿Hay alguno aquí en este momento que cometió el gran error? Hiciste lo que no querías hacer, lo que no deseabas hacer, pero lo hiciste. Tropezaste en el camino, caíste en el camino y desde entonces no has vuelto a ser el mismo. Te sientes culpable, has dejado incluso el ministerio, has pensado que no eres digno de seguir adelante. Escucha algo, por favor. Dios es Padre. Un Padre acepta, un Padre afirma en el error, bajo la base del arrepentimiento, bajo un corazón que determina: pequé, pero pido perdón por mi pecado. Ese Padre te dice: eres mi hijo, el camino está abierto para ti, sigue adelante. Él nos afirma, definitivamente nos afirma. Nuestros hijos necesitan escuchar, lo necesitan. A veces, perdona porque papá se equivocó. Hay algunos que dicen que pedir perdón a un hijo nos hace perder la autoridad. Es justo al contrario. Si tú te equivocaste, si trataste a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta, a tu esposa como no debías, pide perdón. Pedir perdón no nos resta autoridad, sino que nos confiere autoridad. Si tú sabes que trataste injustamente a alguien, fundamentalmente a tus hijos, pídeles perdón. Eso puede restaurar la relación y eso se fundamenta en algo tan poderoso como lo que hemos escuchado antes: la humildad. Un padre humilde, un padre que reconoce sus errores, avergüenza al infierno. ¿Sabéis lo que ocurre cuando un padre se acerca al hijo y le dice: mira, te hablé como no debería haberte hablado, traté a mamá como no debería haberla tratado? ¿Sabéis cómo procesa el hijo esto? Lo procesa de la siguiente manera: papá se equivocó, luego yo también puedo equivocarme. No tengo que ir de perfecto por la vida, puedo cometer errores. Ahora, papá pidió perdón, luego cuando yo me equivoque debo pedir perdón.
papá se equivocó, pero enmendó el error, buscó la forma de arreglarlo. Luego yo también puedo equivocarme, debo pedir perdón y debo por todos los medios corregir el error que cometí. Así procesan los hijos, los padres que jamás cometen un error o que no reconocen haberlo cometido, los que son Superman, los que son los number one en todos los aspectos. ¿Sabéis qué hijos generan? Hijos perfeccionistas. Y el perfeccionismo es un cáncer que mata la creatividad, mata la alegría, mata el emprender proyectos. Nunca llegaré a ser como papá. Pedir perdón a los hijos es algo tan necesario a veces. Y en penúltimo lugar, ¿sabéis? Nuestros hijos a veces necesitan escuchar no. Pero necesitan entender que no significa te amo. Porque te amo es que te digo no. Esa palabra es tan difícil de escuchar en boca de un padre. Sin embargo, es tan necesaria. Para escribir el libro titulado La venganza, hice una labor de investigación entre decenas y decenas de jóvenes. Aunque viva 1000 vidas, hay algunas personas de esa labor de investigación que yo nunca podré olvidar. Por ejemplo, Ángela. Ángela era una niña de 14 años de edad. Cuando yo vi a Ángela, dije, el nombre la corresponde, Ángela. Hay ángeles en la tierra. Una niña bella era la expresión más adecuada. Cabello rubio como si fueran hilos de oro. 2 ojos azules como 2 pedazos de mar. Una estatura más que aceptable. La miraban las demás chicas y era de estos que provocaban el decir, qué guapa es la asquerosa. Porque llamaba la atención. Quienes la miraban podían detectar que era bella. Sus padres sabían que era bella, pero ella no se lo creyó jamás. Nunca se aceptó a sí misma. La primera vez que vi a Ángela fue en la UCI de un hospital. Su cuerpo estaba tapado por una sábana. Ella, con las manos hacia adentro, se apretaba esa sábana bajo la barbilla para tapar su cuerpo horrible como ella lo describía. Su padre, con disimulo, retiró un poquito de la sábana y pude ver su brazo. Su brazo era hueso recubierto de piel. Alcancé a ver incluso sus dedos. Eran como sarmientos secos. Miré aquellos ojos azules como 2 pedazos de mar. Estaban enmarcados en unas ojeras negras, terriblemente negras. Su cabello, que era como hilos de oro, se caía en cuanto lo tocabas. Estaba muriendo a causa de la anorexia. Ángela me dijo que todo había comenzado en el instituto. Quería gustar a los demás, por eso no quería estar gorda. Pero me dijo con una crueldad tremenda, lo que ahora quiero es morirme y que mi ataúd no mida más de 40 centímetros de ancho. Lo más terrible de esta historia es que Ángela cumplió su propósito. La última vez que la vi, ya no la vi. Estaba dentro de un ataúd. La anorexia la había matado. Nunca podré olvidar a aquel padre que me abrazó en el entierro de su hija, el padre de Ángela. Nunca podré olvidar cómo me abrazó y me mantuvo 15, 20, tal vez 30 segundos abrazado. Y en esos 30 segundos debió repetir al menos 10 veces ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y finalmente desveló el enigma. ¿Por qué nunca le dije
que era preciosa? ¿Por qué nunca le dije cuánto la amaba? ¿Y por qué nunca le dije, concluyó finalmente, que no debía ir con esas compañías? Su padre quería a su hija, pero se le olvidó decírselo. Su padre la amaba y estaba orgulloso de ella. Consideraba que su hija era de las más bellas del barrio, probablemente del mundo, pero se le olvidó decírselo a su hija. Y el cóctel de un padre ausente, un padre silencioso, con unas malas compañías, ese cóctel dinamitó el corazón de su hija. Escuchad, hay cosas que nuestros hijos necesitan. No son caprichos, son necesidades. Necesitan un padre que les dé ejemplo, que viva delante de ellos con coherencia. No seas un ángel en la iglesia y un demonio en casa. Porque cuando hacemos eso, en el infierno brindan con champán. No olvides nunca que uno de los mayores regalos que Dios te ha dado es tu familia. Si tienes el privilegio de tener una esposa a tu lado, da gracias al cielo por ese regalo y custodia ese tesoro. Presenta batalla al infierno. No autorices ni con tus hechos ni con tus pensamientos a que el diablo meta la mano en tu matrimonio. Después de la salvación es el regalo más grande que Dios te ha dado. Cuídalo. Si en tu pasado hay un fracaso matrimonial, está bien, toma las ruinas de tu pasado, convierte con ellas, construye con ellas un altar de adoración y decide lo siguiente: mis errores del pasado no bloquearán mi futuro. Los fallos que cometí ayer no serán verdugos para mí, serán maestros. Aprenderé de mis errores. Dios te afirmará en tus errores en base al arrepentimiento. Si Dios te ha dado hijos, cuida a tus hijos, cuídales. La mejor manera de cuidarles es proveer física, espiritual y emocionalmente para ellos. No está todo hecho con un plato de comida delante de los hijos, no. Eso es solo una parte. Ellos necesitan no solo tener cuerpos robustos, sino también almas nutridas. Y las almas se nutren con aceptación, con afirmación y con amor. Pero termino diciendo, un cuerpo bien nutrido y un alma bien nutrida es algo bueno, pero no lo es todo. Nuestros hijos necesitan que su espíritu sea nutrido también. Necesitan enraizarse en la palabra de Dios, en la iglesia de Dios, y beber y comer. Nuestros hijos necesitan escuchar: te amo desde antes de que nacieras. Nuestros hijos necesitan escuchar: te amo a pesar de tus errores. Nuestros hijos necesitan escuchar a veces: no. Pero mira, padre, ese no tiene que ser interpretado por ellos como: te amo. ¿Y cómo decir no para que ellos entiendan te amo? Más bien diré cómo no decirlo. El porque lo digo yo y basta ha demostrado fallar. Dar el puñetazo en la mesa y decir tú eres el hijo y yo el padre ha demostrado fallar. El no tengo que darte ninguna explicación ha demostrado fallar. Una cosa es imponer, otra cosa es influir. La imposición genera rebeldía, la influencia genera educación. Yo voy a influir a través de mi conducta. Él va a ver lo que ha de hacer y lo que no ha de hacer en mí. Amarán la iglesia si yo amo la iglesia. Perdonarán a los hermanos si yo perdono a los hermanos. Aquellas casas donde el domingo al mediodía se come pastor triturado, predicador triturado,
generan rebeldía en los hijos. Ninguna iglesia es perfecta, ninguna, pero sigue siendo lo más parecido al cielo. La forma de decir no es hablando con ellos, explicándoles, y por descontado, si después de que les hemos explicado, de que les hemos razonado, ellos siguen empeñados en tomar otro camino, ahí llega. Lo lamento mucho, pero no. N-O. ¿Qué parte no entiendes? N-O. Pero recuérdale, porque te amo, porque daría mi vida por ti, es que no vas a ir a ese lugar, no vas a hacer aquello. Y lo último con lo que quiero terminar es que nuestros hijos necesitan escuchar la oración de su padre. Necesitan escuchar la oración de su padre. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Un padre que ministra de esta manera al alma, pero además ministra al espíritu con su oración. Hay cosas que ni el precioso idioma de Cervantes es capaz de explicar bien. Y una es lo que yo siento cuando mi esposa ora por mí. Cuando en momentos de bajón o en momentos de alegría también, de repente yo escucho a Gene diciendo: gracias por José Luis, gracias por mi esposo, bendice su vida, bendice su ministerio. Hay algo que es como una inyección de paz en mi sistema nervioso central. Pero yo a veces he pensado, ¿y qué siente el infierno cuando un cónyuge ora por el otro? Cuando un hombre ora por su familia, en el infierno se genera una desazón insoportable. El infierno se estremece cuando un hombre determina: voy a orar por los míos, voy a ser sacerdote. Y toma la mano de su hijo o de su hija, o si está ausente, o si ya tiene 45 años y está fuera de casa, porque con 45 también se puede estar dentro, con mucha frecuencia ocurre. Aunque esté bien lejos, pero tú oras por él. El diablo se estremece. La oración de un padre por sus hijos avergüenza al infierno, desarma al infierno. Es un compromiso que hemos hecho mi esposa y yo, y lo hemos hecho de por vida. No todas las semanas podremos tener cultos familiares, aunque intentamos tenerlos, pero vamos a procurar todos los días, hablarle a Dios acerca de nuestras hijas. Y no queda más remedio también de los yernos, pero bueno, eso es otra cosa. Pero golpear la puerta del cielo y decir: Dios, soy yo otra vez. Vengo a hablarte de Kerit, vengo a hablarte de Miriam, vengo a hablarte otra vez de ellas. No las olvides, bendícelas, cuídalas. Que sean conocidas en el cielo por la voz del Padre. Eso es ser padre. Eso es ser padre. Y no te digo lo que ocurre cuando ellas o ellos, tus hijos o tus nietos, oyen su nombre en tu boca y en una oración. Crecen con este concepto. Mi padre tiene a su vez otro padre. Y cuando él no puede, recurre al otro padre y le habla al otro padre, a Dios acerca de mí. Eso es un seguro de vida. Podrán olvidar lo que se predicó, pero no podrán olvidar jamás un padre que oró por ellos. Podrán decidir tomar otro camino, podrán decidir abandonar al Señor, pero no lograrán nunca que el Señor les abandone a ellos, porque tú vas a estar hablándole a Él acerca de ellos. Y te garantizo algo, te lo aseguro, no tengo la más mínima duda a este respecto. Un padre que ha influido con su ejemplo, un padre que abrazó, afirmó, aceptó, un padre que oró por sus hijos, que les dio ejemplo. Esos hijos jamás podrán pecar a gusto.
cuando estén con los pies en el barro, cuando estén intentando sentir felicidad en medio del placer desordenado, no podrán pecar a gusto. Hay un fenómeno espiritual, un hijo que ha sido arraigado por el Padre, un hijo que ha sido cubierto en oración por el Padre. Ese hijo tiene un sello especial, lo tiene. Algunos de vosotros tenéis algún hijo, algún nieto fuera del camino. Te lo ruego, no hace falta que te lo ruegue, pero te lo ruego. No le sueltes en oración, no le sueltes. Tu oración sigue siendo un salvavidas para él. Eso jamás es en vano. Así que bendecir a los hijos. Dios lo hizo cuando su hijo tenía 30 años. ¿Entendéis? Entendemos ahora por qué el nombre Padre tiene un sentido tan sagrado en el ámbito bíblico. Hoy yo quiero pedir a Dios que me ayude a ser padre.